Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Iris y para este video voy a hacer una breve o no tan breve introducción, pero creo que el tema lo amerita, acerca de mi experiencia con el hombre del sombrero. Muchas personas aseguran haber sido testigos del hombre del sombrero, descrito como una especie de silueta humana con una capa larga negra y un sombrero de gaucho con borde plano. Algunas personas han informado que lleva un reloj de oro que colgaba de su costado y unos rasgos faciales que se asemejan a una niebla oscura, ojos rojos o de color negro sólido. Al parecer, el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso han llevado a la muerte a muchas de sus víctimas. Muchos de los encuentros ocurren cuando las víctimas se encuentran en un estado alterado distinto, como el sueño. El hombre del sombrero parece atraer o provocar, o incluso ambas, la mala suerte, la desgracia, la mala salud e incluso la muerte. Esta es una de las historias más recurrentes en internet, ya que de ahí saqué toda la información acerca de esta entidad, también denominada Hatman. Vendría a ser como la gente sombra, pero con este distintivo del sombrero y la capa. En este caso nos cuenta Rebeca que tenía 6 años en 1978 cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña vi lo que ahora se llama el hombre del sombrero, explica Rebeca. En este momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando debido a nuestras propias circunstancias. Esa noche, Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Rebeca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad. Parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno a otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: "Esta es tu última oportunidad". Al día de hoy, me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo lo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y ésta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era, pero lo que tiene claro es el terror que sintió. Una de las apariciones más famosas del hombre del sombrero fue la que tuvo el maestro del terror Wes Craven. Cuando era niño pudo presenciar su aparición. Al parecer, la extraña experiencia lo marcó para siempre. Tenía 6 años, era una tarde hermosa de primavera, mis padres trabajaban y era costumbre quedarme solo. Pero esa tarde era diferente, incluso el aire. Hacía 25 grados, pero de repente un frío terrible invadió mi habitación. Salí al living de mi casa y también hacía frío. Escuchaba unas niñas que jugaban en la vereda, saltaban la soga y repetían la frase: "Nunca lo mires". Fue ahí cuando lo vi pasar. Era alto e iba vestido de invierno a pesar del calor. Tenía la cara deformada y un extraño sombrero negro. Pasó por al lado de las niñas y me miró. Jamás había sentido tanto miedo. De hecho, me oriné encima. Desde ese día, varias noches se aparecía en mi habitación. Una noche me despierto con mucho calor.
las altas temperaturas habían provocado un corte en el suministro de corriente eléctrica. La ventana de mi habitación se abría y cerraba. En esa época, acostumbraba a dormir con mi gato. En un momento, sentí el piso de madera crujiendo. Pensé que era Tomás, mi gato. Sin embargo, se escuchaba un chillido extraño, como de una rata. Pensé que quizás mi gato habría cazado alguna, pero no era mi gato. Al borde de la cama, comenzó a asomarse una sombra negra. Era él. Agarré una linterna y pude verlo. En su mano pude ver que tenía unas tijeras, su cara destrozada y de la boca una rata se asomaba. El hombre se comió media rata, salpicando todo el piso de sangre y dejando caer la mitad de su cuerpo. Mis padres llegaron y no había nadie, solo la rata, y ellos culparon al gato. A la semana, el gato apareció muerto en el baño. Se detuvo su corazón, dijeron. Escribí lo que había sucedido en mi diario. 30 años después, nació el guión de Pesadilla en la calle Elm. Como buen amante de lo paranormal, también me gusta mucho el género de terror. Me acabo de enterar ahora que uno de los personajes míticos de terror, como es Freddy Krueger, había nacido a raíz de esta terrible experiencia que tuvo Wes Craven. Hay muchos testimonios de gente que dice, tanto en sueños como cuando se están por quedar dormidos, ver esta entidad, este personaje, que también se lo relaciona con la parálisis del sueño. Pero yo les voy a contar mi experiencia y también tengo que decirles que no solo yo en mi familia vimos la presencia de este ser, de esta entidad, sino que también mi hermano menor es el del medio. Somos 3 hermanos, él es el del medio. Esto me sucedía más o menos, yo tendría entre 6 u 8 años. Yo no estaba dormida, no era un trastorno de la parálisis del sueño, sino que cuando yo me iba a acostar y estaban todas las luces apagadas, tampoco es que yo estaba sugestionada, porque yo estaba en mi mundo, en mi mundito. Pero muchas veces me pasaba que no podía dormirme enseguida. Entonces se me aparecía este personaje, pero al trasluz. En nuestro dormitorio se veía desde una ventana la luz de la calle. Así es como yo podía ver esta silueta de este hombre con sombrero y una capa. Se quedaba parado, mirándome, supuestamente, porque yo no le veía la cara, yo solo veía una sombra. Y como me daba mucho miedo, lo que yo hacía era taparme con las sábanas y quedarme prácticamente sin respirar, quietita, inmóvil, transpirando la gota gorda, muerta de miedo y escuchando, prestando mucha atención. Pero ni bien yo me tapaba la cara, sentía su respiración al lado mío, justo parecía que me estuviera respirando en el oído. No me podía mover, así pasaba, no sé, para mí era una eternidad. Muchas veces lloraba, a veces si podía abrir la boca llamaba a mi mamá y obviamente ella nunca me contó que vio nada. Cuando llegaba me destapaba y yo le pedía de ir a dormir con ella porque estaba muerta de miedo. Bueno, esto me sucedió 2 o 3 veces de ver esta silueta que nunca me hizo nada, pero yo le tenía mucho miedo. Bueno, mi experiencia, a diferencia de lo que estuve leyendo, es que yo no les vi ningún reloj, nunca le vi la cara, solo se veía la silueta, una sombra. Incluso me pareció que en algún momento veía como esa capa tenía un movimiento como si le diera el viento. Cuando mi mamá me llevaba a dormir con ellos, que yo le pedía dormir en el medio de papá y mamá, sentía la respiración de él cerca mío, o sea que ni estando con mis padres podía dormir tranquila. Fue una experiencia muy fea que nunca me hizo nada, pero sí yo tenía mucho miedo y de grande me enteré que mi hermano también la veía. No era mi imaginación, por mi mamá trataba de consolarme con que eran sombras de afuera, o siempre ella trataba de darnos una explicación lógica, pero yo es el día de hoy que recuerdo perfectamente lo que veía y es muy parecida a las imágenes que yo les estoy poniendo en pantalla. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Posiblemente haga una segunda parte de este tema porque hay muchos testimonios de gente que me gustaría compartir. Ustedes me dirán si les interesa. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy con una de las experiencias más aterradoras de mi infancia. Realmente me costaba dormir con este personaje que yo sabía que
Cada vez que me iba a acostar posiblemente lo iba a ver. Como les digo, no se me aparecía muy seguido y otras veces directamente ni abría los ojos, me tapaba toda la cara para no verlo, pero sí lo sentía esa respiración, esa presencia. No, era imposible dormir, yo lloraba y llamaba a mamá. Me voy despidiendo con un beso enorme, enorme y saben que los espero en un próximo video. Bye bye.